Buenas noches, mis queridos oyentes. Soy Arquímedes Escalona, su amigo. Espero que con este tema que esté yo dándoles, aprendan, se alimenten, se llenen, ¿verdad? Queremos hablar sobre la profesión de Jesús. ¿Cuál era la profesión específica de Jesús? Porque en la Biblia me habla sobre que él era carpintero, pero recordemos que esto viene de otro idioma, ¿verdad? Entonces, esto viene del griego, la palabra tecto. Tecto significa construcción. Se escribe tectón, pero la palabra en sí suena tecto. Podemos ver del castellano tectónico, arquitecto. ¿Ve? Eso viene de la palabra griega. O sea que tiene que ver con la construcción, diseño. Ok. O sea que Jesús en sí era un artesano, era un todo. En ese tiempo él era un todo. En aquel tiempo se modificaba mucho las piedras, que era lapidero, ¿verdad? Jesús usaba martillos para hacer figuras, para moldear una piedra, fabricar bloques. Esto podemos buscar en Mateo 13:55. Vamos a buscarlo rapidito. Mateo 13:55. Aquí me nombra de que Jesús no hizo casi milagros. ¿Por qué Jesús no hizo casi milagros? Porque llegaron los fariseos, los escribas, todos esos religiosos que conocían a esa gente de ese pueblo donde vivía Jesús, porque ese pueblo era pequeño, ¿verdad? Y como conocían a Jesús, querían humillarlo delante de la gente. Entonces no dejaban trabajar a Jesús. Miren la magnitud de la humillación que querían hacer ellos, de la destrucción de sus palabras contra Jesús. Decían así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? En aquel tiempo no nombraban a las mujeres, los nombres de las mujeres. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Eso lo decían duro, tenían que hablar duro. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, todas las enseñanzas que Jesús daba, ellos trataban de humillarlo. Entonces estos, aquí dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y sigue aquí el 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque esta gente religiosas, ¿verdad? Comenzaron a sembrar la semilla, comenzaron a sembrar cizañas, y la gente prefirió creerle a estos fariseos que a Jesús. Entonces, por eso Jesús dijo así, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Muy bien. Eh, ¿Por qué me dice que Jesús era de todo? Era un todo. Bueno, esa palabra en verdad a mí me gustó cuando le escuché, que él era un todo, porque nuestro Padre, ¿verdad? Bueno, toda casa tiene un constructor, y el universo tiene un constructor, que es nuestro Padre, que es el todo. Entonces por eso que la palabra tecto cabe aquí, que Dios era tecto, Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es una sola persona, y a la vez son tres, es tripartito. Bueno, porque es Dios. La gente no conoce eso, pero más adelante le explicaremos eso. Ok. Entonces Jesús era artesano, ¿verdad? Era constructor, y si era constructor también era diseñador. Él diseñaba cómo hacer una casa, cómo hacer una Wow. mesa, las escaleras, cómo iban, cuántos peldaños o escalones tenían que tener las escaleras. Eso es pura cuenta, esos son cálculos, ¿verdad? Él tenía que saber todas esas cosas. Ok, también era alfarero, ¿verdad? Porque se menciona en la Biblia que él era alfarero. Y él hablaba mucho de la alfarería, hablaba de los odres, o sea, él hacía vino, tenía que tener conocimiento del vino, de la siembra, ¿verdad? Era agricultor, era un saberlo todo. Aquí vemos que los odres, él decía, no echemos el vino nuevo en odres viejos porque se van a reventar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios,
esos religiosos se van a molestar, se van a poner bravos, ¿verdad? Se van a llevar de ira, de contienda. Y la palabra de Dios no es para contender. Muy bien. Aquí también hablaba de la construcción como piedra angular. Cuando se comienza a construir, lo primero que hacían era colocar la piedra angular, que era la primera piedra. Aquí vemos las imágenes como están las piedras. Y a través de esa piedra se guiaba la construcción, se guiaban las paredes, ¿verdad? Y de esa forma se alineaban las paredes, la construcción de la casa. Entonces la primera piedra era la iglesia, es Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre la roca grande, que es Jesús, edificaré mi iglesia. O sea, Jesús es la piedra angular, es la primera piedra. Y, las puertas del Hades, que la puerta del Hades digamos que es la muerte, ¿verdad? El sufrimiento, donde van a estar las almas que no reconocen al Señor, no prevalecerán contra ellas. O sea, no van a ser superior su poder contra el poder de la iglesia. Entonces la iglesia, cuando nos unimos, cuando oramos, somos fuertes, porque la palabra de Dios es potencia, ¿verdad? Bueno, bendiciones, espero que les haya gustado este mensaje. Suscríbanse, den buenos mensajes y regálenme un like. Bendiciones.